que es lo que nos correspondería. Y lo primero que nosotros tenemos que tomar en consideración son las variables que voy a necesitar para evaluar el transporte de cargas. ¿Sí? Entre esas variables que yo requiero está pues el peso de la carga y la frecuencia de transportes en una unidad de tiempo, ¿sí? Así como la distancia vertical entre el piso y las manos y además de eso el sexo, ¿no? Sí, población masculina y femenina. Bien, se utilizan, o se utilizaban más bien dicho, ya voy a explicar esto, digo, se utilizaban tablas que estaban basadas en los estudios de Snow y Ciriello del año 78, ¿sí? Estos estudios son revisados 3 años después, en el año 91, y en base a esos se venía trabajando hasta ahora, ¿no? Ya han sido constantemente actualizados, ¿no? Hasta que ya justamente este año salieron de uso. Entonces, un poco lo que estas tablas cogían era pues un percentil de la población protegida, ¿sí? La altura de manejo de la carga, tanto unas alturas dadas para hombres y otras para mujeres. Esta antropometría estaba hecho con la antropometría levantada del ejército de los Estados Unidos. Entonces, también esto generaba un poco de dudas, ¿no? Respecto a que, bueno, qué tan aplicables esto fuera de esa población. Pero además eran militares, entonces tienen unas condiciones físicas, digamos, diferentes, ¿no? Después hicieron tablas entre 2.1 metros hasta 8.5 metros y con las diferentes frecuencias, como vemos ahí. Entonces, aquí lo que se importaba era detallar pesos máximos aceptables, ¿sí? Calculados a través de la distancia vertical desde el suelo hasta la posición de las manos, un porcentaje de trabajadores a los cuales ese peso señalado va a ser aceptable, así como la distancia de transporte que se tuviese, sea 2.1 metros, 4.3 o 8.5 metros, ¿sí? Y pues luego la frecuencia, no sé si es cada 6 segundos, 12 segundos, 15 o 30 segundos, o luego ya se saltaba minutos, ¿no? 1, 5, 30 minutos y hasta 8 horas. Entonces esto también muchas veces generaba controversias porque ellos decían que se podía interpolar la tabla, ¿no? Y de hecho, cuando uno trataba de interpolar la tabla, pues te iban a faltar más valores. Entonces realmente lo que se hacían era una tabla de incrementos y porcentajes que se restaban y todo, aplicando a que se podía usar eso. Entonces, claro, eran muy fáciles cuando uno decía, bueno, tengo una altura de agarre de 79 centímetros al 90% de los hombres cada 5 minutos. Pues podía yo levantar y en 8.5 metros hasta 18 kilos, ¿no? Si levantaba, transportaba menos de eso, estaba bien; si transportaba más de eso, estaba mal. Pero claro, ¿qué pasaba si tenía 82 centímetros de altura o 77 centímetros? ¿Sí? Entonces ya estos datos no me servían, o si tenía 1 minuto y medio, o si tenía 3 minutos, ¿sí? Entonces en campos intermedios es donde había el problema. Entonces esto complicó mucho al punto en que estas tablas muchas veces pues se las usaba como aproximación, pero así un dato exacto no, porque no todo el mundo podía hacer estos incrementos o decrementos a excepción del software, ¿no? Y cualquier software, o sea, que haya desarrollado sus incrementos y decrementos, porque es un trabajo un poco largo que tocaba hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos suponer que un trabajador realiza un transporte de objetos bajo las siguientes condiciones. La distancia recorrida en cada viaje es de 8.5 aproximadamente. La carga que sostiene está a 79 centímetros y cada 5 minutos en un turno de 8 horas, ¿no? Entonces, igual, decíamos lo mismo, ¿no? 79 centímetros, 8.5 la tabla, cada 5 minutos, ¿sí? Entonces igual, los 20 kilos, ¿no? Bien. El límite de peso recomendado, que protegería en este caso al 90% de la población masculina, sería 20 kilos. Fíjense en que si yo le cambio a tener al 75%, para proteger al 75% ya me permite más, ¿sí? Mientras que cuando libero el peso, es decir, lo amplío, me va a penalizar. Si lo reduzco, me va a favorecer. Entonces vemos que los valores en torno al 90% son más bajos
que los que estarían en torno al 10%, donde te permite, mira, puedes levantar 50 kilos una vez al día, sí, pero solo uno de cada 10 trabajadores no tendrá problemas. Entonces, es un poco como se utilizaba estas tablas. Ya, por ejemplo, aquí una trabajadora transporta una caja de 10 kilos cada 5 minutos. La altura a la que transporta son 100 centímetros y la distancia es 2.1 metros. Entonces, vamos a ver al 90% de la población. Entonces, entrábamos así, ¿cierto? Este era para hombres, para mujeres. La altura en este caso era 100 centímetros. 100 está contenido en 105 centímetros, que era la altura. Cogíamos este de acá y buscábamos en la línea del 90, en este caso aquí. 5 minutos y, por ejemplo, en este caso era 13 kilos. ¿Sí? Entonces, no era mayormente el problema. Ahora, ¿qué pasa? En este año específicamente el 8 de febrero del 2021, se oficializa las ecuaciones de transporte. Entonces, sale este nuevo artículo. De hecho, esto es un artículo, las ecuaciones de manipulación manual de materiales de Liberty Mutual. De hecho, aquí es Liberty Mutual Manual Handling. Material Handling, perdón, es el acrónimo. Entonces, cuando uno encuentra esto también en literatura, justamente se refieren a estas tablas que ahora pasan a ser ecuaciones. Entonces, es un cambio bastante grande, ¿no? El autor principal es Jim Podby. Él es un doctor en ergonomía que trabaja para Liberty Mutual. Y los coautores es justamente Vincent Ciriello y Stuart Snook, que son los principales autores de las tablas en el año 78, 91 y en la última revisión que fue el 2007. Entonces, como ven, ellos siguen innovando, siguen investigando y evidentemente ahora sacan este concepto de carga máxima aceptable, pero ya lo asocian en una ecuación. Y estas son las ecuaciones que actualmente se están manejando. Esta es la ecuación para mujeres, esta es la ecuación para hombres. ¿Qué cambió? Este método tiene 145% más participación de pruebas que las tablas anteriores, y cuando se comparó se hicieron con controles sobre los 800 personas, tanto 800 mujeres como 800 hombres, y en base a los resultados de las tablas anteriores más los nuevos datos encontrados, llegan a estas dos tablas, ¿no? Donde hay unas constantes de variante vertical establecidas para mujeres y hombres, y tenemos aquí los datos, ¿no? Lo que tengo acá pues va a ser la distancia vertical, las distancias horizontales que se desplaza. Ojo, aquí sería la distancia que nosotros diríamos en español, no es la distancia simplemente. Acá la altura y la frecuencia, ¿no? Esto es lo que cambia. Fíjense que en la de hombres simplemente tiene un término más esta ecuación, pero estas son las ecuaciones que hoy por hoy se están utilizando y que, como les digo, esto es reciente, ¿no es cierto? No llegamos a los 2 meses, recién el otro mes vamos a estar a 2 meses de esta publicación. Actualmente ya contamos con esta actualización en el software, entonces lo vamos a ver. Evidentemente nosotros no calculamos las ecuaciones, sino que directamente el sistema los hace, ¿no? Bien, entonces voy a irme al software, en este caso de acá, ¿sí? No les estoy compartiendo, no. Entonces, aquí, ahora sí. Estamos aquí en el software, ¿sí? Bueno, ya sabemos que por acá arrancan nuestros proyectos, ¿no es cierto? Pongo ingresar. En este caso vengo acá a la manipulación manual de cargas. Vengo acá, empuje, arrastre y transporte y coloco aceptar, ¿sí? En este caso voy a poner ejemplo de transporte. Poner por default la fecha de hoy y nueva evaluación. Aquí voy a poner transporte de caja. Y aquí yo escogería la tarea que voy a realizar. En este caso voy a aplicar el transporte. Si este momento que estoy con el transporte, doy clic acá y seleccionaría. Por ejemplo, voy a hacer el caso que vimos en las diapositivas. Entonces, selecciono personal femenino y me voy ahora a datos. Una vez que estoy en datos, puedo aquí pues
seleccionar la distancia entre el suelo y las manos. Acá igual puedo poner en este caso la distancia de transporte, por ejemplo 8.5 metros. Y la frecuencia que era cada 5. Fíjense, acá yo puedo cambiar, ¿no? Si tengo la frecuencia en segundos, en minutos o en horas, ¿no? Entonces yo pongo aquí minutos, ¿sí? Y el peso transportado que estoy manejando, voy a suponer que creo en los días igual que lo que habíamos estado haciendo. Y yo ya puedo tener aquí los resultados. Entonces fíjense en que aquí ya me dice la operación, transporte femenino. Los datos que yo he metido me dice que el peso transportado es 10 y me dice lo máximo que usted puede transportar es 12. ¿Se acuerdan que en las tablas hablábamos de 13? Entonces aquí ya está optimizado justamente porque estamos siguiendo la nueva metodología, ¿no? Entonces igual aquí pues podríamos agregar imágenes, video y igual pues generar el informe, ¿no? Entonces vamos a ver acá el informe, cómo pues lo podemos ir observando, ¿no? Bien, vamos ahora a continuar. Voy a volver a la presentación. ¿Sí? Y en este caso, pues vamos a ver el siguiente punto que nos correspondería, que es el de empuje y arrastre, ¿no? Primera condición para esto, pues hay que tomar en cuenta que el piso es el soporte de la carga, ¿sí? Y la variable relevante es el componente horizontal de la fuerza aplicada por el trabajador, ¿sí? Entonces necesariamente el peso va a tener que ser soportado por la carga para hacer esto y obviamente solo aplicaríamos el factor de fuerza horizontal, es lo que vamos a medir. Por lo tanto, yo necesito una fuerza inicial, una fuerza inicial y una fuerza inicial de sustentación. La fuerza inicial va a ser la máxima fuerza dinámica que es necesaria para que un objeto entre en movimiento, ¿sí? Es decir, salga desde el reposo, ¿no? Entonces yo requiero más fuerza para salir de esa situación de reposo y empezar el movimiento. Y tengo también una fuerza de sustentación, que pues sería la fuerza dinámica necesaria para mantener ese objeto en movimiento. Por ejemplo, alcanzar y después sostener una velocidad constante, ¿sí? Por lo que aquí yo debería medir tanto la fuerza inicial como la fuerza de sustentación. Entonces, en la práctica sabemos que se requiere mayor fuerza para poner un objeto en movimiento desde el reposo, que sería la fuerza inicial, comparada con la necesaria para mantenerlo en movimiento, que sería la fuerza de sustentación. Entonces, eso para que nosotros lo consideremos. Aquí hay que considerar que nosotros vamos a utilizar como unidad de fuerza los newtons, ¿sí? Que también en el sistema imperial serían los kilogramos de fuerza. Entonces, un kilogramo de fuerza equivale a 9.8 newtons. ¿Sí? Que vamos también a tomar en cuenta con esto es que muchas veces nos toca hacer esta transformación según la procedencia sobre todo de los dinamómetros con lo que nosotros empecemos a aplicar, ¿sí? Entonces, en el empuje y arrastre, ¿qué debemos nosotros evaluar? ¿Qué debemos medir? Primero, la altura de la aplicación de la fuerza, tanto para el piso o las manos, hasta dónde, a qué distancia se coge el coche, ¿no es cierto? ¿Dónde estaría en la ubicación esa? La distancia entre la cual voy a arrastrar o empujar, porque aquí debo diferenciar eso siempre en la tarea si es arrastre o empuje. La frecuencia de esta tarea, igualmente que el sexo. Igual que en la lógica anterior, nosotros disponemos de tablas, simplemente que ahora tenemos desde 2.1, 7.6, 15.2, 30.5, 45.7 y 61, ¿no? Entonces teníamos aquí 12 tablas diferentes si lo uníamos en tres sexos, en las que se podía buscar esas categorías de peso, al igual que evidentemente las alturas de manejo de agarre de carga o los percentiles, ¿no? Y evidentemente la frecuencia. Entonces, siempre
consideraba esto, y esto es algo que en algunas partes todavía se mantiene, te voy a explicar por qué digo esto, que la fuerza máxima aceptable es la que una persona puede aplicar sin sobrecargar en demasiada su estructura muscular y esquelética. La fuerza se determinará para 5 percentiles, ¿ya? Actualmente, pues obviamente los autores prevén que solo se trabaje al 90% de confianza. ¿Hay la libertad de poner otros percentiles? Sí, porque ellos tienen el estudio agregario para hacer esto, ¿no? Ellos pueden dar esos datos. Sin embargo, nosotros siempre evaluamos, y de hecho en la herramienta pusimos una protección de que se calcula el 90% de los usuarios, considerando que con eso nosotros íbamos a tener un mayor rango de protección para los trabajadores. Por lo tanto, cuando haga el procedimiento de aplicación, tengo que ver si es arrastre para hombres, arrastre para mujeres, o empuje para hombres, o empuje para mujeres. ¿Sí? Los valores máximos aceptables de fuerza están tabulados según el tipo de tarea, ya sea esta empuje, arrastre, así como el sexo de la persona. Los valores, pues obviamente siempre se van a mostrar diferentes en tanto población y el porcentaje que sea protegido, ¿no? Lo que me va a dar aquí en estas tablas son detalles de valores límites que van a corresponder a la fuerza inicial y a la fuerza de sustentación. ¿Sí? Entonces sí puede haber un puesto de trabajo que tenga más alto la fuerza de inicial que la de sustentación o viceversa, o puede que las dos estén pasadas. Sí puede darse el caso, ¿no? También la distancia, pues, la vertical desde el suelo hasta la posición de las manos, sintetiza en 3 valores distintos. Ahora esto se está ampliando, ¿no? Y el porcentaje de trabajadores para los cuales la fuerza señalada va a ser aceptable, ¿sí? En las tablas, pues, referidas, ¿no? Y la frecuencia igual. Por lo que se buscaba en tablas así. Entonces, fíjense en que se dividía en 3 alturas tipo. En este caso estamos viendo la tabla de empuje para hombres en una distancia de hasta 2.1 metros y un empuje cada tantos segundos. Aquí puedo ver el porcentaje. Entonces decía, tengo una altura de 95 cada 5 minutos, al 90%. Me dice que yo podría hasta 28 kilogramos fuerza, ¿no? Entonces vamos a ir viendo ahí, ¿no? Eso es importante que lo rescatemos como kilogramos fuerza, ¿no? Es importante saber eso. Fíjense acá, igual pasa la de 7.6, aquí tengo 2.1 y va cambiando todos los valores, ¿sí? Entonces, esto me toca buscar en cada tabla, era bastante tedioso y evidentemente había mucho margen de error en la interpretación o qué pasaba cuando me tocaba interpolar si no tengo todos los datos. Por eso la respuesta, pese a que ellos decían era interpolar, si no se tenía acceso al paper original y a la data, complicaba mucho y pues lo que se hacía era un sistema de incrementos y decrementos, que prácticamente todo el mundo lo hizo así. Y aquí vemos igual para mujeres, entonces fíjense que para mujeres en 135, en 89 centímetros 90, 5 minutos, y en la misma me da 20. En el caso de los hombres me da 28. Entonces van cambiando las cosas, perdón, 20 aquí, y en los hombres sí, 28, ¿no? Entonces cambia, ¿no? O sea, siempre el hombre va a tener una capacidad un poco mayor de carga. Vamos a ver este caso práctico, por ejemplo, empuje de tanques de 44 metros, 2 veces al día, la altura 140, el peso del carro 270 y las fuerzas iniciales y sostenidas que hemos medido con el dinamómetro. Entonces, evidentemente, iríamos a la tabla, bueno, con el 140, 44, 140 está contenido aquí. Tengo además 44 metros y 2 veces al día, ¿no? Entonces, tengo acá para 45.7, está conteniendo los 42 metros y buscaba 2 veces al día. 2 veces al día, como ven aquí no está, lo más cercano estaría en torno al 20 y de hecho va a tender a buscarnos un valor cercano a 20 si es que ya no es 20 porque pues es cada 8 horas que haríamos, entonces cada 4 horas sería el valor exacto. Entonces, debería tener un valor entre 16 y 20 en teoría.
Pero siguiendo las tablas por simple redondeo, yo aquí cerraría en 20. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, esto ya acá en el software. ¿Sí? Yo voy aquí donde tengo empuje, arrastre y transporte. Voy a entrar aquí. También podría empezar una nueva tarea. Sin embargo, yo por cambiar un poco, ahora le voy a dar aquí. Voy a poner tarea de empuje. Pues pongo aquí tarea de empuje, en este caso masculino, porque pues lo veo al trabajador en la foto, ¿no es cierto? Y los datos, ¿no? Entonces tengo una distancia vertical, anoto aquí, me decía que era de 140, vamos a volver a verlo acá. Sí, 140 me da 44 metros de distancia. Listo. Luego tenemos una frecuencia de 2 veces al día. Entonces aquí yo pondría una vez 0.25 veces por hora, porque en 4 horas recién tendría una, ¿no? Entonces ahí saqué ahorita la estimación así, para que llegue a las 8 horas. La fuerza inicial medida nos estaba diciendo este caso 14.299, inicial 14.2 y 9.9, ¿no? Y los resultados, en este caso, por ejemplo, es 0.89, 0.90. Me dice que el inicial podría ser hasta 16, pero la sostenida máximo hasta 11. Entonces me está devolviendo datos más exactos que los que podría tener con la tabla, justamente mediante este sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces tenemos ahí eso. Vamos a hacer el siguiente caso que también nos pone acá. Nos dice que en una fábrica mecanizada de piezas metálicas se ha colocado las piezas de acabados en unos carros con bandejas, ¿no? Dice que se empuja manualmente desde la línea hasta el almacén. La distancia medida es de 30 metros. Se necesita una fuerza de unos 30 kilos y una vez en marcha sería 20 kilos. La frecuencia de desplazamiento es una cada 5 minutos. ¿Sí? Bien, entonces voy a hacer el ejercicio. Voy a poner aquí nuevo. Voy a poner aquí ejercicio empuje 2. Empuje, creo que me dijo masculino aquí. Vamos a asumir que es masculino. Y me tocaría poner los datos, ¿no? La distancia. 95 centímetros de altura. Pongo aquí, ¿no? 95 centímetros de altura. Distancia de empuje era 30. Y en este caso aquí tengo 12 levantamientos por hora porque me dice que hace uno cada 5 minutos, ¿no? La fuerza inicial era 30. La sostenida nos decía que era 20. ¿Sí? Y puedo venir acá a resultados y fíjense ya aquí me dice que hay una incidencia de riesgo. ¿Por qué? Porque la fuerza inicial máxima que podría en esta persona, la persona y tener como inicial es 27 y la sostenida no debería superar los 16. Entonces, ya automáticamente pues me dice si es que estoy pasado, ¿no? Entonces, me da los resultados. Entonces, ven, es súper, súper sencillo este módulo, ¿sí? Vamos ahora a revisar el arrastre de cargas. Dentro del arrastre de cargas, lo que nosotros vamos a tener es que, pues, primero que nada, debemos detallar los valores límites correspondientes pues, para la fuerza inicial y fuerza de sustentación, tal cual lo habíamos visto. La distancia vertical desde el suelo hasta la posición, como lo habíamos visto, el porcentaje se mantiene, las mismas distancias de las tablas y las frecuencias establecidas. Por lo tanto, voy a tener otro conjunto
de 12 tablas más. En total son 24 tablas con las que funcionaba este método, ¿sí? Vamos a hacer este caso práctico de aquí. Siendo a 29 metros, 2 veces al día. La altura del arrastre de 90 centímetros. El peso del carro de producto 1177, fuerza inicial 39,4 y la fuerza sostenida 27,5, ¿no? Entonces, evidentemente teníamos que ir a comparar esto sacando los datos en la tabla. Lo voy a hacer en el software, ¿sí? Que vamos a ver que es prácticamente lo mismo. Pero antes de ir al software, un poco quería hablar justamente del procedimiento que habían salido un poco las dudas el día de ayer sobre cómo manipular, usar el dinamómetro, ¿no? Entonces, pues evidentemente el procedimiento de evaluación de esto pues era seleccionar la tabla cuando hayan tablas, según la tarea de evaluar, y hacer tareas de empuje o arrastre, y obviamente tomando en cuenta el sexo de la persona, ¿no? Saber qué distancia de empuje para poder, en base a eso, comparar con la tabla y calcular la frecuencia. ¿Sí? No sé si me escuchan, tal vez, porque tengo un mensaje de chat que me dicen que no me escuchan. Escucha. Sí, ok. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bien, seleccionar la altura de la aplicación de la fuerza igualmente y encontrar la fuerza máxima aceptable, ¿no? Considerando la fuerza inicial y la fuerza de sustentación. Y considerando que era posible interpolar linealmente. Ahora, para esto, como vemos aquí, las fuerzas iniciales y todo, sacábamos con dinamómetros. Antiguamente se manejaban muchos estos dinamómetros que son análogos. Actualmente todavía se los puede encontrar. Estos están basados generalmente en una resistencia que puede tener adentro un resorte por lo general. Y uno enceraba manualmente. Entonces, como pueden ver, tenemos una pluma roja, no sé si se aprecia también, y una pluma más oscura. Entonces, uno, antes de cada uso, lo que hacía es traer una de las dos plumas, generalmente la negra, ¿sí? Y se la ponía en el cero. Y el momento que empezaba a hacer compresión o extensión, el método de trabajo, ya sea si es que está haciendo un empuje o un arrastre, cambiaba la fuerza que está midiendo aquí, o sea, tanto de contracción si era para empuje o de extensión si era un arrastre, ¿no? Y lo que hacía era desplazar la aguja según la tensión que se le daba, y en el pico máximo llegaba la otra pluma que iba pegada a la que se desplazaba, y eso me daba la lectura de la fuerza. El problema es que con esto yo no podía medir, y no puedo medir pues hasta ahora, la fuerza sostenida. Entonces eso era un problema, ¿sí? Entonces cada vez esto se los ve menos, pero para tareas puntuales de otras cosas se podía utilizar, ¿no? Como para estimar, por ejemplo, la capacidad de fuerza que tendría ya la persona como tal, si quiero hacer un estudio más bien desde el punto de vista de la biomecánica de esa persona, no del puesto de trabajo, ¿sí? Por lo que se reemplaza a estos equipos que vemos acá, que ya son digitales, donde sí me permite a mí medir sobre todo la fuerza inicial y la fuerza sostenida, pero la ventaja principal es que me permite tener una data, entonces yo puedo saber cuándo empezó el empuje y qué niveles de fuerza tenía, cuándo se estabiliza, y automáticamente obviamente te va a calcular la fuerza sostenida. Entonces esto era bastante bueno. Entonces, siempre vienen con acoples. También otra cosa que le cambiaron a estos de acá fue justamente darle la posibilidad de que tenga estas agarraderas, ¿no? Porque desde aquí, desde donde debería utilizar el trabajador para jalar o empujar según fuera la necesidad que se va a actuar, ¿sí? Actualmente la mayoría tiene este aspecto, como el que estamos viendo acá. En este caso es PC Electronics, la marca esta es una marca de procedencia española. Y lo que les quería indicar es que puede uno adquirirlos ya sea con un certificado de calibración de conformancia con la ISO o no. Y obviamente eso te va a variar el precio, ¿no? Es un 20 o un 30%. A lo otro que hay que tomar en cuenta cuando se adquiere uno de estos es la capacidad, porque puedes encontrar dinamómetros en 150, 160 en el internet, ¿no? Ojo que estos que les digo es referencial del internet.
que justamente ayer me metí a ver un poquito como para comentarles y tener más datos. Y ya los que estaban normados partían a partir de los 500, ¿no? Y lo que también hay que ver es la capacidad, la fuerza que resiste. Por ejemplo, este es hasta 200 newtons, este es hasta 500 newtons y se ven exactamente iguales. Entonces, cuando yo voy a seleccionar un dinamómetro, tengo que estar consciente previamente de qué niveles de fuerza voy a requerir. La recomendación es mejor tener el que más rango de medición te permite, debido a que con eso estarías asegurando que sin importar los datos que se recaben en campo, se va a tener una exactitud mejor, ¿no? Porque no te vas a salir de rango tan fácilmente. Y esto es fácil taparse, o sea, 50 newtons no piensen que es mucho, ¿no? Eso es como no les tenemos una muy medida, digamos, a la fuerza. No es que uno dice, bueno, apliqué 50 newtons para cerrar esa puerta. No, pues no está pesada, está fuerte, ¿no? Si necesitas fuerza, ¿no? Entonces, váyanse por el de 500 siempre, de 500 newtons de capacidad, porque 50 se alcanza muy fácilmente. Hagan de cuenta un carrito del Santa María, del Súper, de todos esos centros comerciales de víveres, lleno a tope puede ser unos 50 kilos. Entonces, sabemos que en el sector industrial, lleno a tope puede ser 50 newtons, perdón. Sabemos que en el sector industrial eso fácilmente se pasa, por eso la recomendación de más bien optar por los que empiezan con los 500 newtons hacia arriba. Y eso ya va a depender también el precio. Por ejemplo, este puntual de aquí que estaba con certificación y todo, salía como en 600, 580, $600, ¿no? Entonces, vi que han bajado, a mí me llamaron la atención realmente, pero como les digo, esto, precio internacional, ya en el Ecuador, puesto con aranceles y todo, no sé cómo salga, no me dedico a ese negocio, pero por ejemplo, este de acá estaba en $1,600, entonces, obviamente, certificado también, entonces, ya era también el tema de marca y que también entraba a jugar en campo, pero es un poco lo que se podría ver, ¿no? Cuidado con los de Amazon, porque en Amazon no los encuentras directamente, entonces a veces es mejor, preferible buscar estos elementos, o sea, poner dinamómetro que me permite evaluar esto en Google y irte directamente a los fabricantes, porque vas a encontrar proveedores que te puedan dar una respuesta más real por el producto, ¿no? Entonces, como que Amazon te va a mandar un poco producto más genérico. No sé, sí puedes encontrar en Amazon cosas buenas que cumplan normativas, sí, pero generalmente de menor categoría. O sea, nunca, por ejemplo, en el caso de los sonómetros, vas a encontrar los sonómetros tops en Amazon, porque ellos es un mercado muy selectivo que se tiene, ¿no? Entonces, no se encuentra mucho ahí, por eso lo mejor es buscarlo así como les digo en Google y ya, porque en Amazon, claro, uno encuentra, pero más allá, la mayoría de cosas no tienen un grado de industrial que es el que se requiere, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Hacemos un protocolo de medición, ya sea para empuje o arrastre. Generalmente hay que hacer los dos, ¿no? Porque tú tienes indistintamente en el puesto de trabajo estos, estos dos acciones, ¿no? Hay que tratar de poner el dinamómetro ajustado en el punto más cercano al agarre. Para eso aplico estos acoples, pueden ser ganchos, pueden ser estos de acá que me permiten empujar. Por ejemplo, si es un empuje, puedo poner esto en el manubrio y lo puedo hacer. Para los ganchos, aquí se recomienda mucho, por ejemplo, el uso de cadenas, amarrar una cadena y en la cadena seleccionar esto para que se distribuya bien la fuerza, porque la tensión que uno le daría a la cadena se podría hacer como la manera de vientos, ¿no? Que se le pondría aquí, si saldría aquí la cadena, siendo que acá está el manubrio del cochecito, entonces va a repartir proporcionalmente. Mientras que si se coge con este gancho directo de la barra, se puede desplazar. Por eso es la recomendación de una cadena, una cuerda. Sobre todo la cadena, ¿por qué? Porque la cadena, a diferencia de las cuerdas, no es extensible. Entonces, no va a cambiar la lectura, ¿sí? Al momento de hacer tensión.
Por lo que yo debería tomar igual 5 mediciones, es lo que nos pide ya la metodología de estas tablas que está recogida en la ISO 11228, su parte 2, que es la que pues, tenemos nosotros en nuestro país, ¿no es cierto? Y debo tomar al menos 5 muestras, ¿no? 5 muestras, 5 que debería estar con las ruedas alineadas y 5 con las ruedas perpendiculares. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a suponer una vista superior del coche. Entonces voy a suponer que este de aquí es mi coche, lo estoy viendo desde arriba. Cuando digo con las ruedas alineadas me refiero a esto. Estas serían mis ruedas viéndoles desde arriba y estarían así, todas alineadas, ya sea en las mediciones que voy a hacer de empuje o en las que voy a hacer de arrastre, ¿sí? Y también me pide que tenga con las ruedas perpendiculares. Para esto, yo deberé cerciorarme antes de que empiece la medición que una de las ruedas está de esta manera. ¿Por qué? Porque en el campo, en la vida práctica, igual si es que voy a medir empuje o arrastre, ¿no? En la vida ya pues, laboral, muchas veces, y nos pasa, ¿no? Hasta en los carritos del súper, ¿no? Uno dice, oye, este carrito no avanza bien, le falta mantenimiento y todo. Entonces, justamente por eso, los autores recomiendan que se haga así la medida, cambiando esto para verificar cómo es el requerimiento de fuerza cuando están bien alineadas y cómo si es que no estarían bien alineados o se requeriría más fuerza por una condición en particular, como en este caso pueden ser las ruedas que no estén alineadas, que pasa muy regularmente, ¿no? Por lo tanto, seleccionaré el pico de fuerza más alto para cada situación, es decir, de las 5 mediciones saco el valor pico, y en el caso de la fuerza sostenida, lo que yo tengo que hacer es que debo caminar entre unos 6 a 8 pasos, al menos 5 segundos aproximadamente, para que los equipos puedan hacer una medición adecuada. Es decir, si hago simplemente un paso, 2 pasos, no van a alcanzar a medir. Lo que tengo que hacer eh, de esa forma. Me pregunta si las 4 pueden estar de forma perpendicular. Si pones las 4 de forma perpendicular va a ser una fuerza súper grande. Y también en la práctica no siempre te encuentras que las 4 estén así. Entonces, por eso lo que te solicitan es esto, ¿no? Esto puntualmente se habla. Si tú le pones más, les vas a poner mucho más alto el valor de fuerza inicial. Entonces, se podría estar sobreestimando, ¿no? Al menos la norma de esto. ¿Se podría hacer? Sí, claro, pero hay que tomar en cuenta que habría que establecer eso. Entonces, el momento que uno pone en el informe, decir, se midió con las 4 ruedas de forma perpendicular, ¿no? Porque ahí requerirías más fuerza. Inclusive, seguramente, si es que tienes las 4 ruedas, si es que no haces un giro, que me refiero con giro, que me toque jalar el coche hacia uno de los lados para tratar de acomodar las ruedas, seguramente va a influir en que el trabajador tenga que levantar al carrito, ¿no? A veces no es social, no puede, entonces le levanto un poco y le acomodo en el aire, por así decirlo, a la rueda, ¿no? Entonces por eso no sería tan conveniente eso, pero si es que lo hace por decisión técnica, hay que establecerlo así en el informe. Pero lo que dice la norma es esto. Yo en lo personal nunca lo he hecho porque no se estaría siguiendo ahí el protocolo. Entonces, es un poco por ahí. Y generalmente lo que se pide es con una, porque en los estudios también, en los papers antiguos, Snow y Ciriello refieren que la diferencia que ellos tenían de medición entre 1 y las 4 tampoco era un nivel que iba a diferenciar mucho el nivel de riesgo. A ver, si estamos diciendo que 23 es el límite máximo de peso levantado, decir que tú levantes 30 o 32 kilos es lo mismo, porque ya en los dos estás pasado. En el uno te pasas un poco más, pero igual sigue estando mal. ¿Sí? Con los registros de la fuerza sostenida voy a hacer un promedio además, porque ¿cómo funciona esto? Pongo, por ejemplo, las ruedas en esta posición, pongo aquí mi dinamómetro y empiezo a hacer el empuje una vez, saco el dato que me dio, otra vez, saco el dato, otra vez. Y a las 5 veces que hice el empuje o el arrastre,
determino el promedio de los datos, en este caso sostenidos. Lo mismo cuando es perpendicular. El caso de los picos es mucho más fácil porque uno puede ver en los softwares que te vienen en los dinamómetros los 5 mediciones que se dieron, cuál es el pico mayor y ese se coloca, ¿no? Solo veríamos el valor que sobresale, ¿no? Entonces, un poco por ahí se vería dando eso. ¿Ya qué pasa cuando no tengo dinamómetro? Se utilizan las ecuaciones de Coulomb. Entonces, básicamente, las ecuaciones del Coulomb están dadas entre el peso del carro más la carga en kilogramos que nos tocaría conocer y nos establecen, por ejemplo, en una carga total de 400 kilogramos, lo siguiente. Tengo una ecuación para la fuerza inicial de empuje, y esto también es otra cosa, solo me sirve para fuerzas iniciales de empuje y de arrastre. Entonces, por ejemplo, aquí los 400 kilos me quedaría así, ¿no? 0.025, en este caso P, que sería el peso. Entonces pongo ahí el peso total, que sería todo el conjunto que pesa eso, tanto el coche, si existe la transpaleta y la carga. En este caso decíamos 400 kilos más 7.40 once, ¿no? En este caso, por ejemplo, me da 17.48 kilogramos fuerza. Ese es el valor que me da aquí. ¿Sí? Y en el caso del arrastre, por ejemplo, me va a dar 0.0278 por 400. Esto más 3.937. Este me da 15.06 kilogramos fuerza. ¿Ya? Esto es lo que me dice ahora Coulomb. ¿Qué pasa? Para aplicar estas ecuaciones tengo que garantizar 5 cosas. Primero, tengo que saber el peso del carro como tal, o sea, vacío, y evidentemente el peso exacto de la carga que yo tendría. Primera consideración. Segunda consideración, que todos los pisos estén en adecuado estado. ¿Sí? Que estén en adecuado estado de mantenimiento, que no haya desperfectos, ¿sí? De tal manera que asegure que al momento de hacer el arrastre o el empuje no va a haber una resistencia mayor entre la fricción que habría, tanto entre el terreno, el piso donde me desplazo, y en este caso las ruedas del cochecito que estaría utilizando. Es solo para población masculina, además población masculina que no tenga patologías previas, ¿sí? Y coches en buen mantenimiento. Todas esas condiciones. ¿Se cumple eso hoy por hoy en los trabajos? Difícil que se cumplan las 5 condiciones juntas, ¿sí? Entonces, y eso es muy claro, Coulomb en el estudio que ellos publican, por eso dicen, se puede aplicar en bajo estas consideraciones. Bajo otras consideraciones, se debería proceder a hacer una medición, ¿sí? En este caso, una medición de la fuerza aplicada. Sí, hay una tesis justamente que hizo la SEC, me comentan por interno, que hace una comparativa entre la aplicación de las dos metodologías y llega a la conclusión que la ecuación más aceptada es la de Coulomb. Sí, se apega más a la realidad. Sí, o sea, siempre lo mejor va a ser medir, pero ya si ya no puedo medir, pues uso Coulomb, por eso la estoy comentando acá, ¿no? Pero de entrada sí deberíamos medir. Entonces esto igual vuelve a cambiar el mismo artículo de Podvig, nos dice que han cambiado las ecuaciones de Liberty Mutual de arrastre y empuje de las tablas, está en el mismo artículo, y nos da este segmento de 4 ecuaciones de aquí, ¿sí? En total, todo el modelo de Liberty Mutual son 14 ecuaciones, pero las otras son para unas funciones de levantamiento que ellos hacen, tienen un desarrollo de un método similar al NIOSH, pero que realmente no ha tenido aceptación fuera de la industria americana, básicamente, porque ni siquiera a nivel estadounidense se usa mucho eso, sino que es NIOSH, que es el que están dominando justamente por la fuerza del método al ser epidemiológicamente contrastable.
Fíjense que aquí tengo una ecuación de empuje inicial para mujeres y empuje o arrastre sostenido para mujeres y lo mismo para varones. Estas fórmulas son las que han reemplazado las tablas que vimos anteriormente, ¿no? Entonces también esto se ha cambiado y habría que considerarlo, ¿no? Otra de las cosas entonces que vamos a ver ahora es cómo se aplicaría este ejemplo que vimos acá en nuestro software. Sí, estamos viendo aquí. Ok. Me voy a poner aquí nueva medición. Voy a poner ejemplo de arrastre. Pongo arrastre masculino, que son los datos que veo acá. Sí. Pongo acá datos. Escribo aquí distancia 90 centímetros. La distancia de arrastre que voy a tener, que en este caso son 29 metros. 2 veces al día 0.25 por hora para que apliquen 4 horas un levantamiento. Por lo tanto, en 8, 2 levantamientos. Fuerza inicial medida 39,4 y 27,5. Y estos serían los resultados. Fíjense aquí que la fuerza inicial máxima que nos recomiendan es 21 kilos. La sostenida 14. Y evidentemente nos da el índice que está sobre un igual. Entonces generaría problemas. Esto es lo máximo que nosotros deberíamos tener, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos 39 cuando lo máximo es 21 y 27 cuando lo máximo es 14. Entonces, este es un poco el método de empuje, arrastre y transporte, ¿sí? Entonces, es importante esto, ¿sí? Justamente porque está súper actualizado esto. Entonces, como les decía, ahora hay más aceptación de esto porque se ha incorporado data reciente de las investigaciones que han hecho. Incrementaron en un 130% los participantes totales, 141% más de mujeres, justamente por lo que están más vinculadas a las actividades pues, laborales en toda índole, ¿no? Y eso es un cambio que también se ha dado y que ellos manifiestan que pues, faltaba datos de mujeres porque pues cuando se hicieron los estudios tanto en el 78 y en el 91 todavía no habían tantos puestos como ahora. Hay que tomar en cuenta que también la población, netamente estos estudios es norteamericana y ellos sí pues hablan de esto, ¿no? Y que los datos que ellos escogen para hacer la estadística de las antropometrías en base a la que calcularon es netamente la de del ejército norteamericano. Entonces, justamente, eso sería una de las conclusiones que ellos hacen, ¿no? También ellos dicen que pues es un avance basado más en los datos empíricos y en más estudios que se han hecho, ¿no? Para obtener las cargas máximas aceptables, ¿sí? Entonces, un poco en base a eso hemos nosotros pues también sumado y cambiamos lo que antes hacíamos con tablas, de manera que quedemos pues con lo último que está publicado. Bien, eso sería todo por mi parte. No sé si trajeron las imágenes que decían que me querían compartir para verlas, para poder revisarlas. Buenas tardes, Esteban. Las imágenes Buenas tardes, Verónica. que quedamos para el día de hoy, Ajá. las comparto, sí. Claro. Ya.
No puede iniciar función compartida. Ah, ya. Estoy compartiendo. Ya estoy compartiendo. Ah, ya. Ya. Estoy compartiendo. Ya. Ahí está de lo que le hablaba el día de ayer. Ok, Ese es cuando los operadores están sacando la tubería de la unidad, como le decía, de las MTU. Aquí van sacando, ¿no? Aquí tienen. En cada uno me parece que va tres tubos. en Y van profundidad, ¿no sacando. es cierto? Ajá. Sí, porque por ejemplo en la que se ve ahorita, en la foto tal cual ahí se ve, ahí sí puedo sacar los datos porque bueno, ellos todavía están en un nivel en el que podrían sacar el tubo sin agacharse, ¿no? Es más la práctica que ellos tienen y se podría sacar los datos para un ellos hasta ahí. Pero sin duda el último tubo ya se van a meter y en este caso los cascos de eso ya van a quedar bajo esta plataforma, ¿no? Pues ahí sí podría decir directamente restricción postural. No me quedaría con el MAC ahí, pero en esa foto tal cual sí se podrían sacar datos para Nair. Ahí, tal cual. Para si entran más, ya de entrada Mac. Yo realmente aplicaría Mac directamente ahí. Ya, de ahí viene. Esta era otra pregunta que quería realizarle. Mire, ahí ya le están colocando y ellos lo llevan, lo sacan con sus manos y lo llevan hasta la altura de los hombros, pero De no, los no hombres. siempre le colocan en los hombros, le colocan más en sus manos, en Ujú. su mano y le transportan Sí, esto. ahí sería transporte en equipo de Mac. Y es un levantamiento, de un tipo de levantamiento y de agarre unilateral. ¿Ya? Aquí tengo otra imagen, por ejemplo. Ah, ya, ese le transporta y desde la altura de los hombros igual, con sus manos le va hasta el piso, le sientan la carga. Sí, Y es, ahí, por ejemplo, cuando levantan desde el piso hacia arriba, ahí se puede aplicar uno de levantamiento. Ahí sí se podría, pero para el transporte directo Mac. Para levantamiento no hay. ya, entonces, entre Nios y Mac sería. Sí, o sea, se podría hacer los dos, porque aquí, por ejemplo, cuando hacen en esa foto que vemos actualmente, ahí se puede tomar los datos para hacer un levantamiento con iOS. En las otras que veo que hay limitación postural y que además transporto como están aquí, en esta que está con el punto amarillo, la cara de la persona, Ya, ahí es transporte en equipo, es Mac. ya, Y es unilateral, porque sí, justamente el Mac habla de esto que se pongan al hombro, ¿no? Es uno de los tipos de levantamiento donde se transporta. Entonces se puede tomar ahí en cuenta eso. ya. Mac transporte y Mac equipo, los 12 se deben aplicar. Ya. Bueno, aquí también tengo esto. Esto era lo que yo le decía a uno del primero o segundo día, que ellos lo hacían entre 4 personas. Son Ujú. unas tuberías que se llaman chicks. Y no se ve aquí, sí. O sea, es como una tubería así como en forma de rectangular, se puede decir. Y Ujú. se colocaban los 4. Entonces aquí es, por ejemplo, la altura, lo sacan de aquí de esta parte y lo bajan hasta acá y luego lo transportan si es necesario. Ahí se puede Va, usar el Mac equipo. El Mac equipo ahí sería. ya, Sí, porque el peso de eso, para que estén entre 4, ya aplica directo para para Mac equipo. no, pero en realidad ellos no saben estar 4, solo saben estar 2, sino que ellos ¿Cuánto tienen, pesa eso? esto pesa los chicks como 85 kilos.
Sí, no, es mal equipo. No es mal equipo la aplicación porque sale ya de los rangos. En iOS puedes meter los datos, pero te va a dar altísimo. Es mejor Mac, que igual te va a dar alto, ¿no? Ya, pero ¿y cómo en este caso la frecuencia, verdad? Ellos no realizan esta actividad rutinaria. Por ejemplo, ellos trabajan un 14-14. Dentro de esos 14 días, tal vez el armado del equipo lo hacen en 2 veces en los 14 días, tal vez. O a veces puede ser una vez en 14 días. El armado tal vez se demoran armar todo el equipo, ya, pero con los chicksan, con la tubería, con los codos. Eso se demorará, pongámosle, unas 6 horas, pero el transportar y eso, solo levantar la carga, tal vez se demora una hora. Sí, es la menor frecuencia que se pueda poner, que en Mac equipo es, se pone ahí las horas, porque te pregunta el tiempo, cuántos en el día. Voy a, por ejemplo, me voy a compartirte un momento esto. O sea, no es rutinario. Sí, no me deja compartir ahora la pantalla. Le, a ver, dejar de... Ok. Por ejemplo, en Mac, cuando vamos en Mac, y yo voy a ver tareas de levantamiento en equipo. Pues aquí pongo, por ejemplo, el peso de la carga, número de trabajadores que sería. Tengo las distancias, extorsiones, superficies, los factores ambientales y la comunicación. Fíjate que justamente acá en el Mac equipos no tomé en cuenta la frecuencia porque uno de los criterios de la HCE es que esto generalmente tipos de trabajos así son poco rutinarios en el caso de que uses equipos. En el caso de que uses levantamiento, aquí te está pidiendo ya la frecuencia. Entonces aquí, en este caso, desde que son más de 50 kilos que puedo levantar, tengo un levantamiento por día. Eso sería un levantamiento por día. No es que todos los días hago eso, pero cuando lo hago es un levantamiento por día o dos levantamientos por día. Entonces me ubico con estos de acá, dos por día. Sí, porque, perdón, dos por día estaría acá, dos por día. Pero sigue igual en el rango de 10. Sé que son 50 porque habíamos dicho que solo un 15% menos te ayuda a que esté entre dos trabajadores. Entonces ya aquí estoy sacando peso y frecuencia. Es como estaría eh, castigándole ahí. Ujú. ¿Sí? Entonces le tengo así. No puedo poner directamente aquí, o sea, 2 en 15 días, porque no te avala eso la metodología. Yo sé que una vez al día va a hacer eso. No significa que eso hace todos los días, sí, pero no le puedo poner menos que eso. Por eso digo, o sea, esto es cuando hay el día que hay esto, tiene esto, el resto de días no. Entonces, a eso hay que tomar en cuenta. Porque, claro, en la que puedes sacar exactamente frecuencias es en Nayos, pero Nayos te va a dar limitación por los rangos de peso que estás manejando y todo. Es una tarea que no se debería hacer, se debe buscar una manera de dotar ayudas mecánicas ahí. Eso sin duda. Lamentablemente ya se ha realizado, se ha sugerido, pero no lo hacen. Y no lo hacen. Pasa que, bueno, son puestos de trabajo que también hablar de ayudas mecánicas ahí, básicamente estaríamos diciendo dar tecles, ¿no? Y que en campo, cuando van ellos a hacer el armado, porque imagino que es para reacondicionamiento de pozos, seguramente que están haciendo ese armado para levantamiento, claro, es más tiempo de trabajo que va a haber renuncia del trabajador, pero más que todo, a veces no tienes la posibilidad de tener un tecle en todos lados. Ese es un problema. He visto empresas que hacen trabajos similares, que por ejemplo ponen al final de, pero me parecía que en la foto que compartiste que había
un vehículo donde estaban ellos montando los segmentos de esa tubería, una plataforma móvil. Ujú, la Sí, plataforma sí. sí, yo he visto empresas que lo que hacen es tener en este borde de aquí, donde estaría el borde superior de esta plataforma, brazos, ¿no? Con teclas justamente que ayuden pero eso solo te sirve para el levantamiento de censo y de ahí un coche. El problema es que muchas veces en campo no tienes la oportunidad de usar un coche por los obstáculos que encuentras en el terreno. Entonces realmente es un puesto muy complejo de automatizar. Aquí de pronto sería un puesto candidato para hacer investigaciones con exoesqueletos, para ver cuál es el impacto con el exoesqueleto. Pero hasta ahora igual los exoesqueletos siguen en estudio porque no hay todavía una evidencia 100% que establezca que sí te van a hacer un, un alivio en cuanto al manejo de cargas. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Ya. Ok, gracias. Gracias, Esteban. Ok, no hay de qué. Tenían otras fotos también, creo que alguien más comentó. No sé si era David. Comentaron ayer otras fotos, no sé. Que recuerde. Sí, ¿quién más tiene así algunas fotos o algo que quisieran ver para ver con qué eh, módulo del software podemos evaluarlo? Sí, entonces, si es que tienen para poder revisarlo, ¿no? Como vimos ahorita con el de Verónica, en qué módulos podríamos ubicar justamente estas herramientas. No, en el chat, no, 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 en el chat. Ok, bien, esto un poco sería entonces los módulos que nosotros teníamos planteados para las capacitaciones iniciales. Hemos revisado lo que es correspondiente a posturas forzadas y a manipulación manual de cargas. Verán ustedes desde el día de mañana los módulos referentes a movimientos repetitivos y a puestos de trabajo con PVD, donde tendrán los diferentes métodos que se tienen en esa parte del software, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte, si es que pues, no tenemos más fotos de las que querían analizar o de pronto revisar, eso sería todo. Yo les agradezco mucho por la oportunidad de reunirnos para compartir este tiempo de estas pequeñas inducciones hacia cómo usar el software y un poco hacer una memoria, ¿no? De los métodos ergonómicos que en algún momento todos los vimos y justamente habría que tener claro un poco la metodología de evaluación del método para de esa manera poder aplicarlo de una manera muy objetiva dentro del programa, ¿sí? Entonces, eso, no más por mi parte, les agradezco mucho a todos por su atención y por su tiempo. Esteban, Ujú. por indicarles a los compañeros que todas las clases que tú has compartido están colocadas en la plataforma, colocado como videos para que los puedan revisar desde la primera clase y terminando esta clase yo ya cuelgo la clase de hoy día. Entonces, si hay algún compañero que no pudo entrar a la clase, por favor, ayúdenos indicándoles que en la plataforma están todos los videos de las clases que tú has dado. Perfecto. Sí, entonces bueno, ya como nos dice Santiago, tenemos los videos subidos, ¿no? En la plataforma está también ya subido el, el ejercicio que pusimos propuesto, que es un REBA, en el que tienen que simplemente subir pues el PDF que genera el software para evaluarles, que es justamente el trabajo que quedaba en función de las clases que eran del fin de semana, ¿no? Justamente ya hacerlo de una manera más práctica. El ejercicio no tiene dos análisis, es la misma fotografía de diferentes ángulos, ¿sí? Solo para ayudar. Entonces,
Ojo con eso. Sí, justo me están preguntando eso por chat. Y no, es que tiene dos posturas diferentes de ejercicio. Es un ejercicio, es el mismo soldador, pero con dos ángulos diferentes de la cámara. Entonces, para que tomen eso también en consideración, por si acaso. Eso sería un poco para que lo tomen en cuenta también en el ejercicio. Voy a visualizarles las fotos para revisarlo. Aquí salió esta inquietud. Un momento que se me abra el archivo. Em, Sí, buenas tardes, compañeros. Saben que yo he deseado ingresarme a las clases en las cuales por motivos institucionales no he podido asistir al curso, pero no se abre, sale una captura. Yo inclusive envié una captura de pantalla al chat mencionando que no puedo ingresar a las clases grabadas porque no se abren. Entonces, por favor, que nos ayudaran solventando esa dificultad para poder ver o volver a escuchar y mirar las clases que han grabado. Por favor, muchas gracias. acabo de revisar las fotos que estaban subidas en el ejercicio. Sí, disculpen, estoy yo confundido de ejercicio. Veo que es, es el, ¿cómo se llama esto? En este caso, una diferente postura. Vamos a aplicar una sola postura, cualquiera de las dos. Pueden recortar la imagen y subirla. O yo igual por la puntuación ya puedo sacar y ver en cuál pusieron. Mi disculpas, es de un grupo de fotografías que, como les dije, son sin derechos justamente para poder subirlas. No son de empresas, sino que son fotos compradas. Entonces, razón por la cual han estado, pensé que era una secuencia fotográfica. Pero en tal caso, pues es el mismo ejercicio, solo se centran en cualquiera de las dos imágenes, la que ustedes prefieran, porque yo igual corro en el programa las dos posturas y se lograría evaluar. Entonces no habría inconveniente con eso. ¿Sí? Y bueno, con respecto a las clases grabadas, vamos a preguntarle a Santiago, porque él es el que maneja la plataforma. A ver si nos puede decir, ver qué está pasando, revisar. Sí, porque a mí en el portal me aparecen, no las he intentado abrir, pero a mí sí me aparecen. Entonces, para ver qué puede ser. ¿Sí? Esteban, en este momento voy a compartir pantalla, ¿ya? Perfecto. Ok, en este momento estoy accediendo a la plataforma con mi usuario. En este momento voy a la página de inicio y yo tengo el curso que se está dando en este momento, que es el uso de software. Ingreso a ese recurso y en la parte de aquí abajo tengo las clases del jueves, del viernes y del lunes. Voy a ingresar a la clase del jueves, simplemente doy un clic y aquí ya se empieza a reproducir el video. Sí, clase del jueves 15. Voy a hacer lo mismo con la clase del viernes 16. Y voy a hacer lo mismo con la clase del lunes.
¿Sí? Entonces, verificado que los videos están subidos y se están reproduciendo. Eso básicamente, Esteban y compañeros. Perdón, me silencié justamente para no bloquear. Pasa que me están comentando por interno que en la oficina tienen bloqueado al YouTube, entonces que intentan abrir mejor desde la casa en otra red, internet, que se va a poder mejor, me están comentando eso. Así puede ser eso también. Sí, bueno, Porque me los dicen videos que están la subidos en el DNTI canal de tiene YouTube bloqueado. y como son instituciones públicas, muchas veces les bloquean esos accesos. Entonces, eh, como tú dices, desde su casa es preferible que donde tengan un internet libre. Ok, sí, sí, por eso me enviaron. Yo la verdad no había tenido inconvenientes, por eso no había percatado. Y para ser honesto, como digo, no abrí. Entonces, bueno, es eso. Pero bueno, ya nos dieron por aquí los compañeros de esta noción y ya con eso podemos ver. ¿Sí? Entonces, bueno, Listo. muchas gracias a todos. Otra vez les vuelvo a agradecer por su tiempo, su paciencia. Voy a mandar mi email de contacto general, por si acaso requiera. Sí, Esteban, ese era un favor que si ante cualquier consulta que se tenga nos podría facilitar algún medio de comunicación. Sí, ya les doy. No les puedo dar mi teléfono, porque estoy afuera, pero les voy a dar el mail que yo siempre le estoy revisando todos los días. Solo que déjenme ver el mail, le voy a copiar exacto, no quiero perderme ningún. Ok, ahí está mi mail, en el que me pueden ubicar. Entonces, carrera@estudiargo.com. Entonces, cualquier consulta, pues me la ponen ahí. Como les digo, siempre lo estoy revisando y ahí les ayudo con cualquier consulta o inquietud que necesitar. ¿Sí? Entonces, no sé, pues estamos en contacto, cualquier cosa. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ok, hasta luego, que pasen bien.